El pasaje bíblico que nos ocupa esta mañana para el mensaje se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, y leeremos los primeros 11 versículos. La palabra de Dios dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La celebración de la llamada Semana Santa forma parte de la herencia cultural de los pueblos de Iberoamérica. Es verdad que para muchos esta suele ser la menos santa de las semanas, pero no por eso pierde su significado para los cristianos. De hecho, esta fue nuestra primera fiesta. El poeta andaluz Antonio Machado la recordó diciendo: dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Como a muchos de nosotros, el Cristo por desenclavar. El Cristo de la tristeza no le gustaba a Antonio Machado, tal vez porque en su caso él presentía que él mismo moriría de ese mal. Esta semana principia con el Domingo de Ramos, que a través de las figuras de las palmas y los panes ácimos nos recuerda la lejana memoria infantil. Aunque estas palmas terminan como espantadiablos en puertas y ventanas, pues la religiosidad popular es un sustituto barato de la magia, en su origen estos símbolos eran una evocación de la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. Pero muy por encima de tradiciones y supersticiones, este evento es una puerta a una rica veta de revelación bíblica. Más allá de su impacto visual, la entrada triunfal encarece un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje? Veamos las respuestas que el texto nos ofrece. En primer lugar, ese mensaje es que el Señor Jesús es el Rey prometido. Nuestro relato cifra uno de los momentos más impactantes del ministerio terrenal del Señor Jesús. Lucas describe la atmósfera que lo rodeaba diciendo: y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró por ella diciendo:
si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Pero están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Lucas 19, 41 al 44. Pero visitar tiene en la Biblia dos sentidos: el de visitar para bendición, como vemos en Génesis 21:1, y el de visitar para juicio, como vemos también en Éxodo 20, versículo 5. En este caso tiene el sentido del ofrecimiento de una bendición y una advertencia. Es uno de los pocos relatos narrados por los 4 evangelios, lo que señala su importancia. Pero empezando por el principio, contra la opinión generalizada entre los cristianos, la petición de un rey por parte de Israel no implicaba ninguna transgresión contra la ley del Señor. La monarquía estaba contemplada en la agenda de Dios. Mucho antes de que entregara su ley a Moisés, Dios reveló por medio del patriarca Jacob que había dispuesto una monarquía para gobernar a su pueblo, razón por la cual el Señor dijo a Israel: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y digas pondré rey sobre mí, ciertamente pondrás por rey sobre ti a aquel que el Señor tu Dios escogiere. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. La promesa de la monarquía descansaría concretamente en la casa de Judá, pero una posición de poder y autoridad como la del rey sería motivo de codicia y de rivalidades. Hay un político mexicano apodado el Rey de la Basura, que por su abuso del poder es ahora prófugo de la ley, así que imagine usted lo que sería la codicia de un verdadero trono. De modo que desde su origen la monarquía hebrea fue presa de rapacidades. Sorprende que en una de las horas más obscuras de la historia de Israel, Gedeón, hijo de Joás, rechazara el ofrecimiento del trono, aunque había librado a Israel de la mano de sus opresores. Aunque había salvado a su pueblo, Gedeón rechazó este ofrecimiento por la convicción de que el único rey de Israel sería el Señor, y como declaración de su fe, puso a su primogénito el nombre de Abimelech, que significa el Señor, es decir, Dios es mi rey, pero la grandeza de espíritu no se hereda, y Abimelech nunca poseyó ni la fe ni la estatura moral de su padre, así que vivió y murió codiciando lo que su padre había rechazado. Tan grande era la ambición de este hombre que para asegurar el trono asesinó a sus 70 hermanos, de lo que nos habla el libro de Jueces capítulo 9, versículos 15 al 18. Pero tuvo que suplicar la muerte a su escudero, aplastado por el peso de aquello que Dios le había negado. La odisea de Abimelech puede resumirse en un solo pensamiento. Los sabios de Israel dicen: él persiguió el poder, pero el poder escapó de él. En el otro extremo se encontraba Saúl, hijo de Cis, un campesino que un día salió a buscar unas burras al campo y se encontró con un reino. Pero aunque fue ungido como rey de Israel y llegó a creerse dueño legítimo del trono, fue desechado por su desobediencia a la palabra de Dios y tuvo que suplicar también a su escudero la muerte, como nos dice el primer libro de Samuel capítulo 15, versículos 22 al 28. Sería en David, hijo de Isaí, en quien el Señor encontró un varón conforme a su corazón, dice el primer libro de Reyes capítulo 13, versículo 14. En David, Dios dio a Israel un reino estable y le prometió también una dinastía eterna. En el segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 16, el Señor dijo: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En la historia de la salvación, este fue uno de los momentos más importantes, tan importante como aquel cuando el Señor llamó al patriarca Abraham en el libro de Génesis, capítulo número 12. Pero apenas 2 generaciones después de David, el reino fue dividido y presa de decadencia y corrupción. En lo sucesivo, salvo un puñado de reyes buenos, la mayoría de ellos solo aceleraron la destrucción de la nación. David soñó con que su simiente sería como el resplandor del sol. Dice en su último discurso, el segundo de Samuel capítulo 23, pero Sedequías,
su último sucesor, despertó de un sueño, una pesadilla. El último heredero de David vio que sus hijos fueron degollados ante sus ojos antes de que él mismo fuera cegado para fijar esa imagen en su memoria como su última visión del mundo. Este parecía el fin de la dinastía a la que Dios prometió un reino eterno, de modo que frente al innegable colapso de la monarquía judía, el salmista preguntaría en el Salmo 89:48, ¿quién es el hombre que vivirá y no verá la muerte? Con estas palabras, el salmista apuntaba a un rey diferente, a uno que no estuviera sujeto a vicisitudes y transitoriedad. Y por esa razón también Agustín de Hipona, comentando este Salmo 89, diría: Dios anuló en David la promesa para que al ver que no se cumplía en él, buscaran a otro que le diera cumplimiento. Obviamente Agustín de Hipona está hablando de Cristo el Señor. De manera que, precedido el testimonio de su ministerio, sus enseñanzas y sus señales poderosas, el Señor Jesús entró a Jerusalén presentándose como el cumplimiento de la promesa. Esto dio pie a la delirante excitación del pueblo, que al menos de momento lo aclamó como hijo de David. Sin embargo, semejante clamor ofendió a sus líderes religiosos, pues para ellos implicaba una odiosa afirmación mesiánica. Aún así, tan grande fue la conmoción del pueblo que fue descrita con los términos que describen o cifran un terremoto. Se usa la palabra sismos aquí. El Señor fue aclamado con el nombre de Hijo de David y con la exclamación Hosana, sálvanos por favor. Y aunque estrictamente hablando esta expresión era una súplica, se convirtió en una alabanza, pero no se trataba de una adulación en el afán de que el Señor mostrara su mesianismo, sino en una exaltación, aunque inconsciente todavía, de aquel que estaba por librar a su pueblo. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos habla que en su entrada triunfal el Señor Jesús estaba diciendo a la nación que Él es el Rey de la paz. Dos acontecimientos dieron sentido a la profecía del arribo del rey a su capital. La primera fue el retorno de David a Jerusalén tras la rebelión de Absalón, y la segunda la invasión de Alejandro el Grande a Palestina. Sobre el primer evento, en su regreso victorioso a Jerusalén, David resistió los reclamos de venganza de sus fieles que demandaban la sangre de los traidores. Algunos todavía querían pelear. Sentían que no se había derramado suficiente sangre, de modo que con la actitud de David pudieron finalmente aplacar sus ánimos, pues el rey dijo: ahora sé muy bien que soy rey sobre Israel, y nadie en Israel morirá en este día. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 22. El profeta Isaías anunció la venida de otro rey que traerá paz y reconciliación a Israel. He aquí el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra: decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y le llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán ciudad deseada y no despreciada. Isaías capítulo 62, versículos 11 al 12. Del mismo modo, el profeta Zacarías anunció la paz del Mesías, pero no una paz armada, entre comillas, es decir, no una paz impuesta por el poder de las armas o adquirida con alianzas humanas, sino concretada con el cumplimiento de la promesa divina. Esto pone en evidencia el hecho de que el Mesías es una figura paradójica en las Escrituras. La Biblia promete a un Mesías pacífico, pero también a uno guerrero. Así, Isaías preguntaría: ¿quién es este que viene Edom de Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo el lagar, los pisé en mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías 63, del 1 al 4. Pero ese mismo profeta había dicho con anterioridad: subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para el que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías 53, versículos 2 y 3. Pero algo similar ocurre en la literatura judía extrabíblica, como en los apócrifos Salmos de Salomón. Rodéate de fuerza para quebrantar a los príncipes injustos, para purificar a Jerusalén de los gentiles que la han pisoteado, para expulsar con justa sabiduría a los pecadores de tu heredad, para quebrantar el orgullo del pecador como vaso del alfarero, para machacar con vara de hierro todo ser, para aniquilar todas las naciones impías por la palabra de tu boca. Pero el mismo autor diría: no confiará en caballos, jinetes, ni arcos, ni atesorará oro y plata para la guerra, ni para el día de la batalla acrecentará su esperanza en la multitud de sus guerreros. Obviamente, para un pueblo como Israel, resentido por la opresión y hambriento y sediento de justicia, la imagen de un Mesías victorioso resultaba más seductora que la del siervo sufriente. Tan tentadora era que nunca faltó quien reclamara esa identidad. Teudas, un galileo que prometió partir las aguas del Jordán por su palabra, un anónimo aventurero egipcio que prometió derribar con su palabra los muros de Jerusalén, Simón el mago, un charlatán que prometió volar sobre Jerusalén para probar su mesianismo, y el más desafiante de todos, Simón Bar Kokhba, un carismático líder guerrillero, una antorcha que ardía y alumbraba y en cuya luz Israel quiso regocijarse por un tiempo. Este líder fue incluso identificado como el Mesías por Rabí Akiva, una de las más veneradas autoridades judías de su tiempo. Bar Kokhba dirigió la última revuelta de Israel contra Roma, reclamó para sí el título de cabeza de Israel, torturó a los cristianos que se negaran a aceptarlo como el Mesías y a blasfemar el nombre del Señor Jesús. Pero tras su muerte, el desilusionado pueblo judío le cambió el nombre de Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, por Bar Kosiba, que significa hijo de la mentira. Pero su muerte significó mucho más que una simple desilusión para los nacionalistas. Significó la propia destrucción de la nación. Todos estos falsos cristos trataron por la violencia o por la mentira de llenar vanamente la medida de su espurio mesianismo. En contraste, ciñéndose a los criterios de la ley, Deuteronomio 18, del 15 al 22, con su ministerio, su mensaje y sus señales, el Señor estaba demostrando que Él era el prometido príncipe de la paz. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y es que este mensaje anunciaba que el Señor Jesús es también el divino Salvador. A la luz del radical monoteísmo judío, solo Dios puede ser rey sobre Israel. Esta fue la convicción que llevó a Gedeón a declarar su fe: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, el Señor señoreará sobre vosotros. Jueces 8:23. Por la misma razón, la monarquía fue una institución tan tardía en Israel. A diferencia de los hebreos, los cananeos empezaron a establecer sus propias monarquías desde los mismos días del patriarca Abraham, así que cuando Israel conquistó la tierra prometida, debió enfrentar a poderosos reyes y a coaliciones de reyes. Una vez consolidada la conquista, y ante la necesidad de asegurar su heredad, Israel dirigió seriamente su mirada a la monarquía. Pero el rey hebreo no podía ser como los otros reyes. Debía ser el regente de Dios, el guardián del amor de Dios por el derecho y el salvador del pueblo. Sobre el primer deber, el rey debía ser el supremo juez de la nación. Su obligación de juzgar no le demandaba actuar como el gran inquisidor, le exigía más bien ser el mediador que garantizara la paz del pueblo. Debemos recordar que paz define al bienestar, la salud, la prosperidad, tanto del individuo como de la comunidad. Sobre el segundo deber, el rey debía ser el salvador de la nación. Como es sabido, salvar significa literalmente conceder a alguien una ayuda extraordinaria.
Inicialmente salvar cifraba la liberación de calamidades como la guerra, la injusticia, el hambre y la enfermedad. Sin embargo, bajo los profetas adquirió un sentido más espiritual, el de la esperanza en la vida eterna, y así a partir del siglo VI a.C., la esperanza en la salvación apuntó concretamente al Rey Mesías. Los judíos no suelen usar la palabra salvación, entre comillas, porque para ellos está manchada por asociación, es decir, huele a cristianismo, pero la suelen utilizar en el marco de la redención escatológica. Pero regresando a nuestro texto, un segundo marco que dio relevancia al mensaje de Zacarías fue un acontecimiento catastrófico, la invasión de Alejandro el Grande. En su guerra contra los persas, Alejandro arrasó la base naval que estos tenían en Tiro y avanzó sobre Israel sin que nadie pudiera detenerlo. Aunque Alejandro estaba desmantelando el poderío persa, Israel no tenía nada que celebrar, pues solo se trataba de un cambio de amo. Los persas habían hecho exactamente lo mismo con los babilonios. El historiador judío Flavio Josefo cuenta una leyenda en la que habla de la visita de Alejandro al templo para ofrecer un sacrificio al Dios de Israel. Pero esta es una simple fábula. Los impotentes líderes de Israel simplemente le abrieron las puertas de la ciudad santa porque no podían hacer otra cosa. La nación hebrea estaba desolada. No dijo una sola palabra. Ya no tenía más palabras con que lamentar, ni más lágrimas que derramar. El silencio lo rompió el Señor a través del profeta cuando dijo: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y portando salvación, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Curiosamente, Zacarías no vio al Mesías como un salvador, sino como alguien salvado. Utilizó la forma pasiva del verbo salvar, es decir, presentó al Mesías como alguien que venía portando el poder del que lo enviaba y la victoria como galardón de su fidelidad. De modo que cuando Israel vio a un hombre de guerra que se creía Dios entrando como opresor en la ciudad santa, escuchó que un día el Dios verdadero que se haría hombre vendría también a ella, pero vendría a liberarla. Cuando el profeta escuchó los cascos de Bucéfalo, el caballo de Alejandro, hollando las baldosas de la ciudad del gran rey, supo que un día el divino Redentor arribaría a ella en son de paz, al paso de un asno, como los antiguos patriarcas y jueces. Pero a diferencia del perverso conquistador, el libertador sería un hombre piadoso. Lejos de la rapacidad del macedonio, el Mesías judío sería pobre, incluso afligido, pero aún así victorioso. A diferencia de Alejandro, Jesucristo edificaría su imperio sobre las cenizas de las armas y sobre las brasas de los carros de guerra, dice Zacarías capítulo 9, versículo 10 e Isaías capítulo 9, versículo 17, así como Miqueas 5, del 2 al 5. Aquel al que el mundo llama el grande, Dios le llama el chivo, en Daniel capítulo 8. Como conclusión, recientemente un rabino y un pastor debatían en Jerusalén sobre Jesús como el Mesías. El rabino dijo entonces al pastor: «Yo soy el Mesías, pídeme cualquier señal que yo la haré». Mirando hacia la mezquita de Al-Aqsa, hacia la mezquita de Omar, el pastor le dijo: «Derriba este templo y reedifícalo en 3 días», a lo que el rabino le contestó: «Lo haré en mi próxima venida». Con su respuesta, el rabino hacía burla de la idea cristiana de la segunda venida de Cristo. Es evidente que desde las profecías del Antiguo Testamento hasta los relatos evangélicos, el Mesías es una figura paradójica. Un guerrero con sus vestiduras tintas en sangre y un príncipe de paz no se pueden conciliar muy bien. Así que cabe la pregunta: ¿cómo podemos conciliar estas 2 venidas del Mesías? La respuesta es simple. Los profetas no distinguieron entre 2 venidas de Cristo, como dice John MacArthur. Los advenimientos de Cristo se presentan aquí como uno solo,
al igual que en Isaías capítulo 6, versículos 1 al 3. De hecho, Zacarías 9:9 se refiere a la primera venida, mientras que Zacarías 9:10 a su segunda venida. Los profetas no veían un tiempo prolongado entre ambas venidas. Es verdad, un rey salvador y humilde es tan contradictorio como lo sería la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para las esperanzas judías de su tiempo. El misterio de la grandeza y de la bajeza del Mesías no se develaría hasta la llegada de Cristo. El puritano Matthew Henry aprovecha esta imagen, la de la humildad del Señor Jesús, para decir: qué mal le sienta a los cristianos el desenfrenado afán por comodidades y amasar grandes fortunas. Una vez en su vida Jesús viajó montado, y fue cuando entró a Jerusalén para ser crucificado. Como alguien dijo, él cumple intencionalmente una profecía que en su tiempo se interpretaba únicamente como mesiánica. Si antes él consideraba peligrosa la declaración de su dignidad, ahora considera inconcebible el silencio, y a partir de aquí no será posible decir que él nunca habló claramente de su identidad. Cuando Jerusalén sea acusada del asesinato del Señor, no podrá decir que el Señor omitió dar señal para que ellos pudieran comprender. En síntesis, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén formalizó un claro mensaje, el de su presentación como el Rey de la promesa y el de su invitación última a ser reconocido como tal. Para Israel ese fue su día, el día de su visitación, el día cuando Dios se acercó para revelarle su salvación, pero sería también el día a partir del cual semejante revelación se convirtió en una inapelable responsabilidad para todos los hombres, la de recibir o rechazar con todas sus consecuencias al único Salvador de Israel y del mundo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más venir a tu palabra. Ahora queremos rogarte que nos permitas vivir de acuerdo a la vocación a la que nos has llamado, en el nombre de Cristo. Amén.